los años que fungí mi profesión, he visto a diversos pacientes. Algunos con problemas de ira, otros con ansiedad social, y también con gente que intentó matarse. Pero jamás había recibido a un paciente como a Nahuel Galván, alguien con una fantástica y extraña historia. Si viene de un niño, habría que esperar cualquier cosa, ¿no? Recibí a Nahuel los jueves a las 6 de la tarde. Su caso se remonta al jueves 28 de enero del 2010, donde en la ciudad de Heraldos, a las 8 de la mañana, un tsunami arrasó con la metrópoli. Quedó inundada por completo. La ola acabó con cientos de personas y dejó a miles sin hogar. Algunos sobrevivientes fueron a parar a diversas ciudades, pues tenían familiares quienes podrían recibirlos en dichas zonas. Pero una gran parte fue trasladada a la ciudad de al lado, a Taragüí. Nahuel y su padre, Mateo Galván, pertenecieron a este último grupo. ¿Cómo conocí al señor Galván? No hay tanto que decir, lo vi en mi consultorio para agendar a su hijo a unas sesiones semanales. Me habló un poco de él hasta llegar al asunto. El caso del tsunami, más las extrañas actitudes de su hijo, hicieron que agarrase curiosidad. Me contó que el niño sufría de constantes pesadillas, que no socializaba con nadie, según él, antes no era así, y de que mencionaba siempre a un monstruo que vio en el tsunami. Yo ya empezaba a hacerme una idea. Sabiendo lo que el niño tuvo que pasar, no fue difícil para mí decir que sufría de un estrés postraumático. Y esa idea se vio reforzada cuando tuvimos la primera consulta, donde el joven Nahuel actuaba de forma aislada, con desconfianza y miedo. Y así pasaron las semanas. A veces hablaba de cómo le iba en la escuela, le daba algunos juguetes para distraerlo y así hacerle preguntas más profundas, pero en ningún momento mencionó aquel monstruo. Pensé que quizás era algo de sus pesadillas y que de vez en cuando me animaba a preguntarle. Sin embargo, nunca habló de un ser que se le pudiese catalogar de tal forma. Hasta este punto parece un caso normal, ¿verdad? Pues fue en el transcurso de algunas semanas donde las cosas se pusieron raras. Recuerdo a la perfección una consulta donde le di un lápiz y una hoja de papel para que dibujase. En vez de dibujar algo que cualquiera podría ubicar, una casa, un perro, una persona, se centró en hacer unos garabatos extraños. ¿Qué son?, le pregunté. Me miró con sus ojos negros y me dijo: Su idioma. ¿Idioma? ¿De quién? ¿De quiénes? Querrá decir. No pude seguir con las preguntas, nuestro tiempo había terminado hace ya 5 minutos, por lo que se lo regresé al padre. Nahuel se quedó en la recepción, mientras yo hablaba con el progenitor. Le conté lo transcurrido en la consulta, pero no mencioné lo del dibujo, porque quería saber más a fondo sobre esos garabatos antes de siquiera sacar una conclusión. Me llevé el dibujo a casa para examinarlo, a ver si encontraba algo. Lo sorprendente de aquellos garabatos era que estaban bien alineados y separados, como si alguien que hubiese estudiado ese idioma supiera lo que escribía. La forma de las letras, la separación de cada una y los trazos hechos casi a la medida. Es como lo que yo hago en este momento con este relato. Sé qué palabras usar, las letras, los márgenes de separación de cada palabra. Los garabatos me hicieron recordar a la forma de escribir de los japoneses, incluso las letras se parecían un poco. Pero no tenían nada que ver. No me quedaba más que esperar a la siguiente consulta. El siguiente jueves le di a Nahuel otra hoja, para ver si de casualidad volvía a hacer eso de los garabatos. En su lugar, hizo varios dibujos normales. Árboles, casas, una persona, le hice varias preguntas que ya hacía de forma automática. Fue en el dibujo de la persona hecha de palitos, donde avisté otro de esos garabatos al lado. Le señalé eso y le pregunté: ¿qué es? ¿Es una palabra de ellos? Contestó indiferente. Me asomé un poco más. ¿Ah, sí? ¿Y qué significa? Nahuel me miró. Hijo. Medité esa declaración unos segundos. Trataba de hallar la forma de poder seguir la conversación. ¿Y de dónde la sacaste? ¿O quién te la dijo? Nahuel me observaba con un semblante tan inexpresivo que se me erizaron los pelos del brazo. Ella me lo dijo, respondió. ¿Y quién es ella? Mi mamá. Y los monstruos.
y la alarma de mi reloj sonó. La consulta terminó. No le conté a su padre lo de ese día, temía que le recriminase por los dibujos y que hablara del monstruo que, al parecer, era más de uno, y por lo que se ve estaban relacionados con su madre presuntamente fallecida. En la siguiente consulta traté de sacarle a Nahuel lo más que se pudiera de aquellos seres. Iniciamos con normalidad, yo pregunto cosas y él responde, como si fuéramos robots. 5 minutos después, le pregunté sobre el tema que quería hablar. Nahuel, dije con un tono amistoso, ¿me podrías contar sobre aquellos monstruos que mencionaste la sesión anterior? Nahuel se mostró inquieto, jugueteaba con sus dedos mientras se movía de lado a lado en la silla como el vaivén de una varilla de metrónomo. ¿Qué quieres saber exactamente? Preguntó. Me encogí de hombros. Tal vez como los conociste. Hubo silencio. Mientras Nahuel acomodaba sus ideas en la cabeza, yo me centré en agarrar una lapicera del bolsillo del pecho de mi guardapolvo y una libreta del cajón del escritorio, la que usaba para anotar las sesiones de Nahuel. Acerqué la punta a la parte superior de la hoja y esperé. Bueno, fue hace 2 años, comenzó a decir Nahuel. Anoté ese dato como, vio a los monstruos el año del tsunami. Le hice un gesto con la mano para que continuara. Fue el día del tsunami. Prosiguió. Yo me encontraba en mi habitación, mirando un canal de documentales sobre animales. Luego escuché la alarma, sonaba como la sirena de los camiones de bomberos. Mi mamá entró aterrada y me dijo que teníamos que irnos. Me tomó de la muñeca y me llevó hasta afuera, donde estaba mi papá. No nos dio ni tiempo. Y la ola apareció. Fui arrastrado por el agua junto con mi mamá, quien no me soltó nunca. Anotaba con rapidez. Parecía que él esperaba que yo terminase de escribir para poder seguir con su historia, cosa que antes no había hecho. Solía contar todo sin importarle que yo escribiera. Ella me sostuvo con fuerza la muñeca, y fuimos a parar a uno de los techos de las casas. Mi mamá me ayudó a subir y ella vino después. Cuando estábamos en el techo, observamos los alrededores, asustados. Varias veces mamá gritó el nombre de papá, pero este no estaba por ningún lado. Esperamos hasta que uno de los monstruos apareció. Mi madre intentó defenderme, y en consecuencia, el monstruo se la tragó. Me quedé paralizado al escuchar eso. Estuve con la punta de la lapicera en el aire, sin terminar de escribir. Dejé esta a un lado y centré toda mi atención en el jovencito. Al alzar la vista, lo vi más pálido y delgado que de costumbre. ¿Se la tragó?, pregunté. Puse los codos encima del escritorio y junté los dedos para apoyar mi mentón. Nahuel asintió. Sí, pero luego volvió a aparecer. Me confundió de gran manera, pero no perdí mi actitud profesional y solo seguí con las preguntas. ¿Cómo es que volvió? Salió de la boca del monstruo dando un giro sobre sí misma. Solo torso, brazos y cabeza habían salido, lo demás estaba dentro de la criatura. Mamá se veía diferente. Estaba desnuda y el pelo rubio se había caído, y solo quedaron varios cabellos sueltos. Su piel era pálida, los ojos desorbitados y la boca no tenía labios, por lo que los dientes estaban hacia afuera, al aire libre. Quedé mudo ante aquella descripción tan detallada para un niño de su edad. Oye, Nahuel, ¿cómo se veía el monstruo que se tragó a tu madre? Nahuel se quedó en silencio unos instantes. ¿Conoce los ajolotes? Asentí. Bueno, siguió. Era parecido a eso, solo que más grande que cualquier persona, inclusive hasta la más alta del mundo. El ajolote era de color blanco, ojos verdes enormes, parecían los de una serpiente por la línea que tenían. De hecho, mi madre tenía una lengua como las de esa especie, larga y partida en la punta. Las patas parecían garras, tenía 3 dedos que eran puntiagudos. Debajo del cuello grueso, llevaba una hilera de branquias, que hacían un extraño ruido. Su boca se abría de forma descomunal, era como la de un paraguas, y alrededor había una hilera de dientes filosos, que seguían esa forma circular de sombrilla. Y de esa boca color carne, se encontraba la mitad del cuerpo de mi mamá. Escuchar tremenda criatura fantástica salida de un libro me dejó en silencio. De hecho, me fatigó. Mi frente se apoyaba en mi mano mientras me sostenía el cabello negro con los dedos. Erguido en la silla, con el pecho apoyado cerca del escritorio, pregunté. ¿Y qué fue lo que ocurrió después? Aparecieron montones de estos en el techo.
soltaban unos raros chasquidos de las bocas de las personas, y luego unos chillidos graves mientras se movían de un lado al otro sobre sus patas de ajolote, como arañas. Se comunicaban entre ellos, pero mi mamá parecía querer hablarme. Después, se marcharon. Dieron un salto hacia el agua, y cuando eso pasó, yo me desmayé. Los chillidos me habían dejado aturdido y algo cansado. En el momento justo, como si fuera obra del destino, la alarma sonó. Me levanté y llevé a Nahuel a la recepción, e introduje al señor Galván. Ambos nos sentamos, y él me preguntó sobre qué habíamos hablado yo y su hijo, como siempre. Sin embargo, mi cabeza divagaba y no le prestaba atención al señor Galván. Intentaba procesar el relato, las descripciones del monstruo y su madre, los garabatos, el tsunami y el desmayo. No fue hasta el segundo llamado del padre que reaccioné. Esta vez le conté todo lo que me dijo su hijo las sesiones anteriores, sin omitir ningún detalle. Le mostré los dibujos y algunas anotaciones. Pero, doctor Evan, ¿no creerá que mi hijo está loco, no? Negué con la cabeza. El señor Galván parecía estar al borde del colapso, tan pálido y tembloroso como su hijo. No, señor, su hijo está bien. Solo está traumado. El señor Galván arqueó una ceja, quería que fuera más específico. Verá, proseguí, todo lo que se me fue contado por su hijo puede ser una forma que su cerebro utiliza para procesar el trauma. Lo hace ver que en verdad vio a un monstruo y que éste se tragó a su madre. He visto casos de trauma como estos, sin embargo el de su hijo me parece el más fascinante de todos. El señor Galván arrugó un poco el entrecejo ante tales palabras al final, pero se mantuvo calmado. Pero, ¿cómo explica lo del monstruo? Me erguí en la mesa. Su hijo mencionó que, antes del tsunami, vio un documental sobre animales en la tele. Tal vez, de entre ellos, avistó a un ajolote blanco y una serpiente, quienes encajan con la descripción del monstruo. Considero que su hijo, una vez la ola lo golpeó, se desmayó, y de vez en cuando se despertaba, capaz de ver a su madre quien lo llevó hasta el techo. Los chillidos que menciona seguro fueron los de la gente pidiendo ayuda, y también los de su progenitora. Y sobre la imagen deformada de su madre pues, usted había dicho que esta estaba desaparecida, ¿no? El señor Galván asintió. Los busqué por todos lados luego de que el agua se fuera. Recorrí bastantes calles, pero no hallé nada. No fue hasta unos 2 días después que encontraron a mi hijo en un techo, y que fue trasladado a uno de los hospitales de las afueras. Pero de mi esposa, nada, nadie encontró ni siquiera su cadáver. El señor Galván estaba cabizbajo, y se había apartado unas cuantas lágrimas de la cara. Yo me mantuve neutral. Bueno, dije yo, al no encontrarla, la cabeza de Nahuel inventó que su madre aún sigue viva, pero que debe de estar muy lastimada. Sé que todo esto que le digo puede sonar loco, pero el cerebro humano a veces actúa de formas tan misteriosas, que hasta un disparate lo puede considerar real. Un ejemplo, una persona entra a un cuarto y la puerta se cierra de la nada detrás. El cerebro con ideas supersticiosas es capaz de hacer pensar a la persona que quien cerró la puerta fue un fantasma, y ésta se lo va a creer. Hará todo ese relato en vez de hacerlo ir a ver si había una ventana abierta. Pero, ¿qué hay de los garabatos? ¿Por qué los hace? Eso sí es un tema preocupante, asentí. Tomé de la libreta una hoja y escribí un número junto con una dirección. Su hijo pudo haber sufrido un daño interno en la cabeza. Hasta en la escuela hace eso. Sí, a veces escribe algo y de repente comienza a hacer esos garabatos en la oración, como siguiéndola. Desconozco qué es lo que tenga, ya que no es mi campo. Entregué el papel, pero no hace falta ser un sabiondo para darse cuenta de que alguna lesión ahí debe tener. Este es el número de un amigo, podrá ayudarlo. Tan solo explíquele lo que pasa con los garabatos. Pero los médicos ya le habían hecho estudios el día que lo llevaron al hospital. Parecía estar bien, solo un daño en la cabeza que no era grave. Hay contusiones, según me contaron, que presentan síntomas días o semanas después. Insistí. Es la primera vez que veo que la brecha es tan larga entre el accidente y el día que comenzaron los problemas. Los dos nos paramos y fuimos hasta la puerta. Antes de salir, detuve unos segundos al señor Galván.
Le recuerdo que su hijo no está loco, y quiero que usted también trate de hacerlo entender, mediante preguntas, que tal vez lo que vio ese día no es más que una forma de procesar el trauma que vivió. El señor Galván me agradeció. Acompañé a él y a su hijo hasta la salida, donde nos despedimos. Cuando llegué a casa por la noche, no pude evitar pensar en ellos y un hecho bastante triste. El padre perdió a su mujer y de alguna manera que él no puede por sí solo, trata de ayudar a su hijo que dice que un monstruo se la comió y que, de forma inexplicable, sigue viva, aunque diferente. Debía ser difícil para el padre tratar de hacerle entender que su madre había presuntamente fallecido, digo presuntamente porque su paradero es desconocido, aunque no se descarta la posibilidad de que murió. Esperaba que, con esta conclusión que saqué y las instrucciones que le di al señor Galván, todo empezase a mejorar. En la sesión siguiente, luego de hablar con Nahuel y que me contase cosas sobre su escuela y compañeros, estuve con su padre y le pregunté sobre si había llevado al hijo a la consulta y si había una contusión. Me contestó a la primera y la segunda que sí. Según dijo el médico, se trataba de un particular caso de afasia, que es cuando una zona del cerebro, la izquierda, donde se encarga del lenguaje, sufre un severo daño. La persona que la padece se le dificulta cosas como escribir, leer o hablar, pero en el caso de Nahuel solo se le dificultaba escribir. Por eso se debe a su extraño cambio de idioma en mitad de sus escritos. Las sesiones siguieron su rumbo, y el tratamiento de Nahuel con su lesión fue a la par. Pasaron unos cuantos jueves hasta que Nahuel volvió a comportarse de forma rara. Estábamos apenas de terminar la sesión, como unos 2 minutos quedaban. Me está llamando, puedo escucharla en mis pesadillas. ¿Debo de estar allí un día antes? ¿A quién escuchas, Nahuel? Pregunté. A mi madre. Contestó con voz temblorosa. Puedo oírla, y me dice que pronto estaremos juntos. En su semblante se vio, por un microsegundo, algo de alegría, pero a la vez estaba pálido y temblaba de pies a cabeza, como si tuviera miedo. Se levantó de un salto de la silla con ese semblante lívido, apoyó las manos en la mesa y me miró. Señor, ¿qué hará el próximo 28 de enero del 2016? Arqueé una ceja, confundido. Nahuel, faltan 4 años para ese día. ¿Qué hará usted? Insistió inquieto. No lo sé. Por favor, váyase, tome todas sus cosas y lárguese de aquí. ¿Me promete que se irá? Me quedé helado ante las palabras del chico. Se le veía con un pánico real. Sí, Nahuel. Respondí, me iré. El niño se tranquilizó y la alarma sonó. Cuando él salió y el padre entró, le conté sobre eso y le dije que lo mantenga vigilado por si acaso. Me centré más en las palabras dirigidas hacia él que las que me dirigió a mí. Ese comentario de que lo estaban llamando, y que pronto se reencontraría con su madre, me dio unas vibras alarmantes. 2 años pasaron luego de ese suceso. Nahuel, ya con 10, parecía ya haberse olvidado de todos esos sucesos del monstruo y su madre deformada, y los aceptó como yo le dije al padre hace ya tiempo. Le iba bastante bien, ya no parecía asustado, y poco a poco comenzaba a socializar con sus demás compañeros. Sobre su afasia, comenzó a escribir con normalidad. De vez en cuando tenía un desliz, pero no era nada grave, nada que no se pudiera solucionar con tratamiento. Llegamos a un punto en el que ya no hacían falta más sesiones, se lo comenté al señor Galván y él estuvo de acuerdo. El último día, me despedí de Nahuel, en respuesta me abrazó y me dio las gracias por todo. Le deseé suerte a su padre, y también me la deseó a mí, además de darme las gracias. Aún así, le pedí que me mantuviera al tanto de la afasia de su hijo. No los volví a ver, tan solo hablaba de vez en cuando con el padre. Y así fueron las cosas a partir de ese momento. No fue hasta otros 2 años que volví a escuchar la voz del señor Galván. Decidí, tiempo después, tomarme unas vacaciones en la playa Romales. Cada año iba de vacaciones ahí para despejar un poco la mente. A mis 47 años necesitaba distanciarme de la ciudad y de los problemas de los demás. A algunos de mis pacientes les pedí que me llamasen si había un problema realmente serio, pero recibí una llamada de quien menos esperaba.
Recuerdo que estaba en una de las casas playeras que alquilé, una morada grande de madera con vista al océano, y miraba televisión cuando recibí la llamada. Era el señor Galván. Al contestar, lo oí alterado y con la voz quebrada. Después de tratar de tranquilizarlo, me contó la situación. Nahuel había desaparecido. Su historia relata que este había salido de excursión con sus compañeros de clase, al museo marino más grande de Taraguí, donde también se hallaba una de las playas más hermosas de la provincia. Algunos compañeros y profesores dijeron que Nahuel actuaba de forma rara. Se separaba del grupo, estaba nervioso todo el tiempo, y hasta decían que palidecía cada vez que veía ciertos animales o la playa. Hablaron con él para llevarlo al hospital, porque quizás se sentía mal, pero este respondía que, dentro de un rato estaría bien, pues se reencontraría con un familiar y solo estaba nervioso, ya que hacía años que no lo veía. Nahuel desapareció a las 4 de la tarde, y fue visto por última vez en la playa. Sobre el familiar, pues este nunca apareció, y el señor Galván afirmó que las palabras de su hijo no eran ciertas. Dios, mi hijo. No otra vez. Sollozó. Pobre, fue lo que pensé. Todo parecía ir bien, y ahora tenía una mujer muerta y un hijo desaparecido. Dialogué mucho tiempo con él, y por fin logré tranquilizarlo. Le pedí que me diera algunas explicaciones. Pero, señor, ¿por qué me llamó a mí? Pregunté, sentado en el borde de la cama. El señor Galván no respondió al instante, pues no era fácil decir lo que pasaba por su cabeza. Porque, según los profesores, aquel familiar a quien esperaba era su madre. Dijo quebrado. Se me erizó la piel y un escalofrío me recorrió la espalda. Al final le dije que todo estará bien, que lo encontrarán. Corté la llamada. Me fui a acostar mientras pensaba en los ajolotes monstruosos, la madre y Nahuel. No pude dormir nada bien, recordé lo que su supuesta madre de las pesadillas le dijo, que pronto se reencontrarían, que lo llamaba. Comencé a imaginarme ciertos resultados, como por ejemplo que el chico quizás se metió en el agua y allí se ahogó. Pero una parte de mí me hizo pensar que estaba vivo, que quizás, al ver el mar y los animales del museo, se desbloqueó algo en él relacionado con su trauma. A veces era normal que cosas así ocurriesen mediante un detonante. El agua pudo ser uno y de los animales, no dudé que quizás vio un ajolote y eso le hizo acordarse del suceso que vivió. Medité por largas horas hasta quedarme dormido. Horas después, al despertarme por la mañana, vi en las noticias que un tsunami arrasó con Taraguí. No pude comunicarme con ninguno de mis familiares o conocidos. La ciudad estaba inundada por completo y una vez que se fue el agua todo quedó en ruinas. Avisté entre las imágenes la calle donde estaba mi consultorio, y todo estaba hecho añicos. Cuando miraba las imágenes de las casas y calles destrozadas, un recuerdo me vino a la cabeza, todo gracias a un detonante. El reportero estaba dando vueltas por la zona, y en un rápido comentario, dijo que era jueves. Las palabras de Nahuel cuando era más joven, con la voz temblorosa del pánico, me llegaron. Revisé qué día era y, hasta este momento que estoy escribiendo esto, no sé qué pensar. Mi objetivo es ser lo más lógico posible, pero no pude hallarle una explicación lógica a esto, solo miedo. Alcé el teléfono más cerca de mí, con la cara lívida e igual de temerosa que la del niño. Vi la fecha. Jueves, 28 de enero, 8:25 am año 2016.